hay dos temas sobre todo que a mí me resuenan de este fin de semana. Hay uno que ya venimos tratando, que es con el que quiero comenzar, y otro que yo creo que pone en crisis algunas cuestiones políticamente correctas. Lo discutía el otro día con un amigo y no nos poníamos de acuerdo. Voy a empezar por la parte económica para después ir a un tema que sí quiero escuchar la opinión de ustedes tres, porque yo, además de discutirlo con mi amigo, sigo sin tenerlo claro en mi cabeza. Del lado de la economía, lo que más me llamó la atención es que salieron algunos números del INDEC sobre el salario formal. El salario formal de noviembre, digamos, siempre tiene un mes de rezago. Sí. Bueno, el salario formal del INDEC, según según el INDEC, el salario formal en noviembre creció 1,8. Ustedes recordarán que la inflación fue, yo me equivoco, fue 2,3 o 2,4. 2,5. 2,5, bueno, con lo cual estamos hablando de 0,7 puntos por debajo de la inflación. Y si tomás cuánto aumentó en el sector público, que es el que viene más castigado, fue 1,2. Es decir, que aumentó 1,3 puntos por debajo de la inflación. En el privado aumentó 0,4 por debajo de la inflación. Me fui a fijar qué había pasado en el año. Y en el año también perdieron, por lo menos hasta noviembre, y perdieron bastante contra la inflación. El salario público perdió casi 8 puntos con respecto a la inflación, según los números del INDEC, que estos no son números que está dibujando nadie, sino que son números del Instituto de Estadísticas y Censo, que, como todos saben, está bajo la égida del actual gobierno. Y el privado registrado perdió en lo que llevaba del año hasta noviembre 1,7, sin contar además las pérdidas de laburo. Recordemos que los trabajadores formales registrados perdieron 120.000 puestos de trabajo y que el sector público perdió 80.000. Es decir, se destruyó empleo y además quienes mantuvimos empleo formal estamos perdiendo contra la inflación. Yo entiendo que después te venden la macro, te venden el discurso de Trabo, te venden todo eso, pero cuando vos ves que el consumo no repunta y vos decís, che, pero en mi bolsillo además estoy como medio más corto que antes, y ves los datos oficiales, te das cuenta por qué pasa esto. Si va a haber o no un cambio de tendencia, yo no lo sé. Me da la sensación que será muy difícil de cambiar esta tendencia, mucho más en todo lo que tiene que ver con el sector público, que es el que ha elegido básicamente el gobierno de Milei para hacer el ajuste sector público, ajuste clase media. En 2024 había sido ajuste de jubilados, pero bueno, veremos cómo sigue esta situación, que es lo que uno sufre a diario. Sumado a esto, y ya le voy a dar pase al profe para los tres temas juntos, sumado a esto también salió el número del porcentaje de familias que tomaron créditos pero tienen problema para pagarlo, que también creció. Claro, si a vos te decrece tu ingreso con respecto a la inflación, lo más probable es que si tomaste un crédito te quede menos guita para pagar ese crédito. Bueno, la mora en los hogares escaló a 8,8%. Es un número realmente alto. Y vi el título, la verdad que no lo profundicé, no sé, profe, si lo viste, si no lo charlamos en un ratito, que en lo que eran las billeteras virtuales también había crecido muchísimo la mora. Sí. Muchísimo la mora. Entonces se están dando dos fenómenos que obviamente son congruentes al mismo tiempo. Por un lado tenés menos guita en el bolsillo, y esto no es solamente ya una sensación, sino datos concretos que da el INDEC. Y por otro lado, y tampoco es una sensación, la gente no puede pagar los créditos que ha sacado, ya sea para consumo o para proyectos de largo plazo, y esto viene creciendo de una forma muy sostenida. Mirá, el 8,8 que se registró en noviembre en el país es la más alta de la región. Está por arriba de Colombia, que está en 5,2, por arriba de Brasil, que está en el 4,5, por arriba de México, que está en el 2,7, por arriba de Chile, que está en el 2,5. Digo, te habla claramente de lo que pasa en la calle, mientras te dicen, yo te estoy arreglando la macroeconomía, en algún momento ese derrame va a llegar y lo único que derramamos por ahora son lágrimas,
cosas que los números obviamente certifican. Y el tercer tema económico que llama mucho la atención y que ahora le doy pase al profe para hablar de los tres temas que son su especialidad, tiene que ver con la empresa india que le ganó a Techint. Techint era como el gran rey de los tubos para gasoductos o para todos esos tubos que se utilizan en la industria. Y la empresa de Paolo Roca perdió en la Argentina, que esto es lo más llamativo, perdió en la Argentina la provisión de caños para vaca muerta, y no con una empresa china, con una empresa india que se llama Wellspun y que presentó en la licitación un presupuesto 40% más bajo que lo que había presentado Techint. Y esto te plantea dos temas. Por un lado, que obviamente el privado que está haciendo vaca muerta dice, y yo voy a pagar 40% menos. Por otro lado, alguien dirá, bueno, lo que pasa es que si paga 40% más lo terminamos pagando todos los argentinos después. Pero por otro lado, lo que se pierde probablemente es laburo argentino y no sé cómo podés hacer que esas dos líneas en algún momento confluyan para que haya laburo argentino a un precio un poco más conveniente, para que el laburo quede hecho acá y no se tenga que contratar una empresa extranjera. Bueno, son todos pliegues de una política económica que claramente va para otro lado. Hay una prioridad de ordenamiento de la macro, entendida como que las cuentas públicas cierren bajando el gasto y tratando de bajar impuestos. Ese ajuste y tiene distintas aristas. Una es la de abrir importaciones rápido para bajar, por un lado, los precios, para que haya mayor competencia y por lo tanto bajen los precios, lo que se nota, por ejemplo, en la industria textil o en juguetes o en electrónica. Y por otro lado, bajar los costos de las empresas que todavía pueden producir acá. Pero ¿cuáles son las empresas que pueden producir acá y las que se ven beneficiadas con esto? Bueno, las que están en sectores estratégicos, en la energía, la minería, el agro. Si Paolo Roca no puede competir con su empresa Seat Tenaris, que es la que produce los tubos con los que, por ejemplo, se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, no puede competir con esa empresa para hacer el gasoducto para exportar GNL, que es de lo que estamos hablando, no puede competir con una empresa india que le ofrece 40% más barato, ¿qué le queda al resto? ¿Qué le queda a las pymes que tienen que lidiar con esa avalancha? ¿El compra argentino ya no existe más en ese tipo de...? En este caso no, porque es un proyecto privado. Bueno, pero el proyecto privado de cualquier manera... no tiene prioridad ningún proveedor argentino en un proyecto privado. Lo que puede parecer es... privado sobre territorios fiscales, ¿o no? Sí, pero esto no... Por un lado está el RIGI. ¿Y no está YPF metida en esto? Que es una empresa mixta, es una empresa del Estado, si querés. Voy a armarte todo el cuentito, porque esto, de hecho, lo pregunté varias veces, tanto en YPF como en el sector público, como en las empresas. Primero, estamos hablando de Southern Energy. ¿Qué es esto? Es el proyecto que va a construir un oleoducto para conectarlo en Río Negro con los buques de Golar que van a licuar ese gas, lo van a convertir en gas licuado, en GNL, para exportarlo aguas afuera. Ese proyecto privado, está integrado por YPF, por PAE, por... que es la familia Bulgeroni, ¿no? La familia Bulgeroni. Está también Marcelo Mindin ahí con Pampa, y hay otras empresas que lo integran. Pero es un proyecto que entró al RIGI, pero el RIGI no tiene ningún compromiso de mano de insumo local, de compra nacional. Tiene un artículo declamativo que le metieron en la ley bases, pero que nunca quedó claro bien cómo integrarlo. No es que te dice que este proyecto, para ser elegible, tiene que tener, no sé, 40% de insumos locales. No dice nada de eso. Entonces hace que, en este caso, por ejemplo, no prime la oferta local. Y que en una licitación internacional haya habido proyectos mucho más, ofertas mucho más competitivos, como la de la empresa india Wellspun, que es la que termina ganando esta oferta con una inversión de $200 millones. Desde el lado de YPF lo que dicen es: nosotros somos una empresa privada, más allá de que tengamos una participación estatal. Somos una empresa que cotiza en la bolsa y que tenemos que responderles a nuestros accionistas con una mayor
reducción de costos y una maximización de nuestro ingreso. ¿Cómo se hace eso? Bajando los costos. ¿Cómo bajamos los costos? Bueno, si el importado es bueno y más barato que el nacional, vamos a comprar importado. Y esto lo está sufriendo no solo Pablo Roca en este proyecto, sino que un montón de proveedores pymes que están compitiendo con insumos y metalurgia importada, sobre todo desde China, que llega más barato por la reducción de aranceles y todas estas cuestiones que hacen que el privado, la industria local, esté perdiendo puestos, esté perdiendo actividad. De hecho, salió este fin de semana un trabajo de la consultora Equilibra, de Martín Rapetti, que dice que si bien tenés una actividad que crece al 4,5% interanual, la actividad económica está estancada contra el tercer trimestre de 2023. Y dentro de ese estancamiento lo que tenés es que las actividades que producen bienes transables, que compiten contra bienes de otros países, 20 de esos sectores se contrajeron. O sea, casi 6 de cada 10 sectores tienen menos actividad porque tienen más importado. Y además tienen un mercado interno que por esta caída de los salarios no acompaña para que eso que queda, bueno, lo puedan comprar. Leí una nota ayer, y pido perdón porque no recuerdo el autor de la nota en el diario La Nación, que era el que tiró la primicia de Westpon y Pablo Fernández Blanco, sí. Pablo Fernández Blanco, en donde contaba cómo algunas heladeras que vienen más baratas no tienen el estándar de calidad de las que hay en Argentina, que se metió una denuncia en, creo que fue la Secretaría de Comercio, hicieron la prueba, fueron a un local muy conocido, dijeron, fueron los de la Secretaría, dijeron, te compro estas heladeras que están totalmente cerradas, las probaron y no enfriaban como decían que tenían que enfriar, el motor no andaba como tenían que andar, todas cosas importadas. Que lo que a uno le llama también la atención de, bueno, ¿cuál será el control sobre lo que viene? Obviamente que si están haciendo un gasoducto, supongo yo que ese control de calidad está garantizado. Pero en todo lo que viene más barato e importado, es decir, las condiciones en las que compite la empresa local, ¿es la misma o te están metiendo cosas que son mucho más berretas a un precio mucho más berreta? Nadie te lo especifica y vos vas a comprarlo porque sale más barato y después, como a veces decía mi madre, lo barato sale caro y se te va a romper en 2 años. Lo que pasa con estas cosas es que todo este tipo de cuestiones, la heladera, no sé, un aire acondicionado, el electrodoméstico que quieras, está ocurriendo un control ex post, y muy ex post. ¿Por qué? Porque ya el producto chino entraron containers, digo chino porque es el origen de todo esto, el industrial afectado va, compra, revisa qué es lo que están vendiendo, te dicen que esto tiene que enfriar a, no sé, 4.000 frigorías, pero enfría a 3.300, y hace la denuncia. Una vez que hace la denuncia, interviene el Estado con los organismos de comercio competentes y dice, sí, es verdad, esto tiene información errónea o no cumple con los estándares o lo que fuere. Pero ya el daño está hecho. O sea, llega tarde. ¿Por qué? Porque el inicio de la política fue bajar los aranceles, permitir que eso entre y eventualmente confiar en la buena fe del importador y del proveedor externo. Bueno, eso hizo que la actividad de estos sectores esté contrayéndose y que ahora empieza a pegar la curvita del Estado diciendo, bueno, paren, hay algunas irregularidades que vamos a fiscalizar y vamos a controlar, pero no hay una actuación preventiva o un control al origen un poco más fuerte, digamos. Ya el producto está adentro, ya se vendió, uno de los que compró revisó, hizo la denuncia y ahí es donde interviene el Estado. Bien. Y todo esto se linkea con la baja de salarios y de ingresos que vos decías, porque si tenés menos mercado porque el salario no tira, y si ese mercado tiene más importado, bueno, el impacto es todavía más letal para el productor nacional. Bien, en el medio de todo esto, el profe tiene una columna sobre pluriempleo que se va a pegar con una nota que vamos a hacer dentro de un ratito, así de quédate para escucharla, sobre cómo está evolucionando el empleo en la Argentina. La verdad que es un tema súper interesante, con algunos de los datos muy llamativos. Decía que en materia política, igual Milei hoy se va a Mar del Plata a dar una vuelta, supongo yo, o él supone que esa caminata tendrá algunos momentos distintos a la del año pasado, donde yo recuerdo que hubo algunos momentos
bastante tensos, sobre todo con Karina Milei y los hermanos Menem. Veremos qué pasa hoy, y mañana se hace el famoso festival de la derecha Fest en una de las playas, que no sé por qué no lo hicieron en Comodoro, Tamara, y decidieron hacerlo en Mar del Plata en vez de apuntalar el turismo en tu segundo lugar del mundo. Después son bienvenidos. Son todos bienvenidos. Bien. Pero sobre lo que yo le quería hablar, y le dije lo voy a dejar para el final, es sobre dos temas policiales que reavivan dos cuestiones que la sociedad obviamente no tiene saldada. Yo creo que la sociedad no la tiene saldada, la política no la tiene saldada, y que yo no sé cuántos de nosotros lo tenemos saldados, y que son tremendos. A ver, vamos a empezar por un caso que implica a un femicida que mató a una chica que conocía en el año 2002 de puñaladas. Esto sucedió en San Luis. Es Diego Ponce, que mató a Laura Chirino. En aquel momento tenía 17 años. Obviamente le dieron la pena de prisión perpetua por femicida, pero a fin del año pasado una jueza de San Luis, la jueza de ejecución que llevaba el caso, que se llama Mora Villegas, dijo que ella había cumplido con todos los estándares del tema de la prisión, de la reinserción social, todo, y que estaba apto para reinsertarse a la sociedad de a poco, y le empezaron a dar salidas transitorias y condicional. No va que esta semana que pasó, en un paraje que está en la frontera entre San Luis y Córdoba, esta misma persona entró a robar a una casa donde había solo una nena de 10 años y la apuñaló a la nena de 10 años, que se hizo la que estaba muerta para salvar. Finalmente llegó la madre, la vio que se estaba desangrando, le salvaron la vida en el hospital. Hay toda una gran polémica sobre esto. Es un caso que yo creo que no trascendió mucho a nivel nacional. No sé si alguno de ustedes lo había escuchado. No. Pero es un caso, un caso que reaviva el tema de, va a haber una marcha ahora en el paraje donde ocurrió este último hecho, otra marcha en San Luis. La provincia está conmocionada y todos apuntan a la jueza, porque dice, si tenía perpetua, ¿por qué lo dejaste salir a los 23 años de haber cumplido, 23 años había cumplido en prisión? Pero acá no hay perpetua. No, acá no hay perpetua. La perpetua generalmente son termina 35. A los 35 años, en este caso a los 23. Y por buen comportamiento zarizante. Yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, porque también me había ocurrido en el crimen de... ¿cómo se llama la chica? Micaela, el femicidio de Micaela García, que también era una persona que había tenido condicional y la había asesinado en medio de un intento de abuso, cuando también tenía una condena, en aquel momento no era perpetua, era una condena, si no me equivoco, a casi 20 años, y la jueza de ejecución, creo que no me acuerdo si eran 16 años, dijo, empecemos a darle las transitorias, y volvió a cometer esto. Pero bueno, el hecho va sobre el tema de perpetua. ¿Por qué? Porque vieron que hay una reforma del Código Penal que el gobierno está instalando, y en esa reforma el gobierno dice, si es perpetua no salen más. Y yo sé que lo que voy a decir es políticamente incorrecto, pero estamos viendo la excepción y no la norma. ¿Qué estoy diciendo con esto? No creo que a todos los que le dan libertad condicional vayan a salir y vayan a provocar el mismo o un hecho muy similar a lo que los llevó en su momento a prisión. Entiendo todo lo que me van a decir, porque y ahora después voy a dar otro caso en el que yo pienso diametralmente opuesto a lo políticamente correcto. En este caso yo pienso políticamente incorrectamente. Me parece que si hay una persona que los informes psiquiátricos, yo sé que los informes se compran, trabajo de eso, sé que los informes se compran en el servicio penitenciario, todo, pero si a una jueza de ejecución le decían que todos los informes dan como que puede ir reintegrándose de a poco a la sociedad, no darle esa posibilidad me parece que es de una crueldad, y la cárcel no cumpliría la función que ya sabemos que en general no cumple, pero no cumpliría la función para la cual está prevista, que es, vas a la cárcel,
aprendés sobre tus errores, y te reinsertás y cambiás tu personalidad y volvés a la sociedad absolutamente modificado. No sé lo que piensan ustedes en este caso específico. Antes de escucharlo, quiero darles el otro caso para que me contesten sobre los dos, porque también tiene que ver con la reforma del Código Penal. En este caso, yo particularmente pienso que si van a dejar a todos adentro para siempre, por este caso o por algún otro caso que hay, me parece que a mí me parece que estamos complicados. Es cierto, no apuñaló a un hijo mío. Es cierto y yo lo entiendo. El perdón siempre es muy fácil cuando es de el que sufre es otra persona y no uno. El otro hecho, que tampoco tuvo tanta difusión, no sé si se enteraron, es lo que pasó con el crimen de Jeremías Monzón. Ese sí. Ese sí lo tenés. Vos no, Tamara. Profe, ¿vos tampoco? No. Bien. Jeremías Monzón, un chico de 15 años. 15 años que es asesinado en Santa Fe, en principio sin motivo aparente. La investigación termina con que lo asesinan dos menores, uno de 14 y 15 años de 20 puñaladas, instigados por la exnovia de él de 16 años, que parece que le reclamaban algún tipo de video que él había grabado en alguna circunstancia que la chica no quería que se difunda. El tema es que, increíblemente, el video del crimen, que solamente estaba en la justicia y a partir de ese video es el que logra la investigación, dar con quiénes eran que habían asesinado a este nene. Es un nene, 15 años. Porque lo asesinan y lo están filmando mientras lo asesinan. Lo asesinan y lo están filmando mientras lo asesinan. Se ve la crueldad de los dos chicos de 14 y 15 años que lo asesinan y la novia arengando el asesinato y cómo se ríen y cantan mientras ¿Ella estaba ahí? Sí, 20 puñaladas. El caso va a la justicia, obviamente. La de 16 años, ustedes saben que hay un régimen penal para los 18 para arriba. Sí. Hay un régimen penal juvenil que de 16 para 18. Es decir, esta chica probablemente como autora intelectual, porque ella no lo mató, eran los dos menores los que accionaron los puñales, pero ella instigaba. Seguramente ahora ya está en un reformatorio en Rosario y seguramente será juzgada a los 18 años y tendrá una pena altísima. Pero los dos menores de 14 y 15, que son los autores materiales del hecho, como son inimputables porque tienen menos de 16 años, quedaron libres y se los fueron a dar a las propias familias donde vivían habitualmente, que uno, y déjenme, yo sé que lo que voy a decir, hay mucha gente que dice, ¿qué tienen que ver los padres? Yo creo que si te sale un hijo asesino, algo tiene que ver con tu casa. Digamos, esto es como la serie de adolescencia, pero llevado a la vida real. Algo tiene que haber pasado en esas casas. Entonces, entonces devolverlo a esa casa es peor. Para mí no solo es peor. Bueno, si salió de esa casa un nene de 14, hizo eso. Bueno, la solución no puede ser nunca devolverlo a la casa. Ese es el primer punto. El segundo punto, que obviamente se reaviva, porque está en la reforma del Código Penal que quiere tratar el gobierno ahora en las próximas sesiones legislativas, es la baja de la imputabilidad a 14 años. Si eso estuviese ok, estos dos chicos obviamente estarían siendo, por lo pronto, juzgados, aunque sea por el Código Penal Juvenil, que lo bajen de 16 a 14 y... O sea, ¿a los 14 no hay nada? Bueno, no. ¿No hay nada? ¿Te devuelven a tu casa? Sí. Entonces, y después cuando cumplís 18 tampoco. Entonces yo me planteaba, porque todos dicen, bueno, pero son 14, y yo me planteaba, porque si vos agarrás a toda la progresía, ya que dice, no, bueno, no tenés que bajar de ninguna manera la edad. Yo entiendo que no le vas a bajar la edad de imputabilidad a un nene de 14 años que provocó un robo, que quizás, podés trabajarlo de otra manera. Pero para dos que mataron a puñaladas a otro... ¿Se acuerdan el caso en Córdoba de un chico que había matado al compañero del colegio? Eso fue hace un año y medio atrás. Que le había llevado una suerte de cueva a un lugar... Lo había planeado todo y lo mató. Sí. ¿No? Y se fue con su familia, obviamente, está viviendo en otra provincia. No vamos a decir en dónde, ni mucho menos. Pero no, siguió su vida como si nada. Yo voy a dar mi opinión sobre los dos casos y los quiero escuchar a ustedes. Sobre el primero, yo creo que está mal restringir las libertades transitorias, aún si tienes perpetua después de más de 20 años de prisión, por un caso
como el que les conté que acaba de suceder en San Luis. Y sí creo que habría que reformar el Código Penal para que este tipo de crímenes hechos por menores no puedan quedar absolutamente impunes. Pero bueno, nada, no sé qué les pasa a ustedes con esto, que son dos temas que a mí me parecen que atraviesan a toda la sociedad y que, insisto, uno opina también desde el lugar en que a vos no te ocurrió. Yo sé que siempre es mucho más fácil perdonar y mucho más fácil hablar cuando y tampoco le ocurrió a tenés otro. y tampoco tenés un familiar preso, porque Y también la tampoco. gente que dice que se pudra en la cárcel, yo quiero ver si le toca a un familiar cercano si dice la misma frase. Eso ni hablar, que cada uno opina desde su lugar. Lo que sí me parece es que falla todo para que un tipo que estuvo 23 años preso salga y apenas sale, vuelve a delinquir. Primero hay algo que falla de la cárcel acá, de cómo funciona el servicio penitenciario, que es que no reforman a la gente adentro, que supuestamente la reforman para que vuelva después a la sociedad y se reintegre. Eso sabemos que no sucede. Eso sabemos que no sucede, está bien, pero ¿qué Que haces? no les enseñan oficios, no les enseñan qué hacer después cuando salen. No les hace, también creo que depende del delito por el cual la persona tuvo perpetua, tiene que tener después, que no existe acá, supongo, un seguimiento. Ponerle a alguien que los tenga todo el tiempo controlado. No, Porque, por ejemplo, un violador, vos sabés que va a volver a el violar. patronato de los liberados y tiene muy poca gente. Yo conozco el Pero eso de es- por Capital eso. y Provincia, tiene muy poca gente, no pueden. Por eso, porque controlar. vos liberás un violador, está bien, porque no lo vas a encerrar hasta que se muera, si violó a los 20. Va a cumplir en un momento la condena y va a salir. Y hay muchas probabilidades de que vuelva a violar. Entonces, ¿cómo haces cuando sale, o alguien que mata a una mujer? ¿Cómo haces cuando sale para que no repita eso? No hay nada. Está bien. Lo sueltan y lo ¿Y qué sueltan. hacemos? Porque No, yo no estoy de acuerdo en encerrarlos para siempre porque no hay nada. Me parece que lo que hay que reformar es qué hacen cuando los tienen adentro con esas personas y cuando salen, cómo es el seguimiento, cómo es que te sueltan y ya está. Tuviste 20 y pico y andás, no, está hace bien. tu Lo que vida pasa y es el que tipo estás vuelve a delinquir y a planteando matar. las soluciones que todos querríamos, pero que Sí, sabemos por que no va a eso. suceder. No estoy de acuerdo en ¿Y en que el otro caso? perpetuas sean 100 años adentro, porque ¿Y en el eso. otro caso? Y el otro caso es más difícil todavía pensarlo, porque decís 14 años un nene que mata. Primero tenés que ver cómo llegó a eso, cómo fue su vida hasta los 14 años, y después devolverlo a su casa no puede ser nunca una opción. Nunca. Pero Para mí tampoco nunca. va a ir a una cárcel con tipos de 30 años. Tiene que haber algo intermedio. No creo que sea bajar la edad y a los 14 meterlo preso con tipos grandes, pero algo intermedio, como hay de 16 a 18 que hay. Sí, lugares hay lugares específicos. Porque digo, un pibe de 14 que mata, ya es un caso que ya es muy grave desde muy chiquito. ¿Cómo haces para que ese pibe también no pierda su vida por completo? Porque alguien que mató a esa edad, ¿cómo va a llegar a los 30? Yo insisto que van a ser dos discusiones que vamos a empezar a dar en poco tiempo más, porque esto entra al Congreso ahora a partir de febrero. Profe. Me preocupa que esto entre al Congreso y que se trate livianamente. Entonces prefiero escuchar a los que saben. Yo no sé. No tenés ni yo idea de tengo. Está bien, pero ¿qué te atraviesa yo creo con estas dos que noticias? es un poco como vos decís, cuesta ponerse en el lugar del otro. Y no te tenés que poner tampoco mucho en el lugar del otro, porque tenés que ponerte en el lugar de la sociedad, y la sociedad tiene que siempre tener una posición equidistante entre la víctima y la familia que rodea a la víctima, con toda la empatía del caso, pero también en el cumplimiento de las garantías constitucionales que son de todos. En el caso de chicos de 14 años que matan, hoy están a disposición del juez. Digamos, hoy lo que dice la ley es, el juez es el que define si los mete en un reformatorio o si los devuelve a la familia. Y me parece que también eso es medio polémico, porque dependés del juez que te toque y de la evaluación personal que haga el tipo de las condiciones. ¿No haría falta una legislación que sea un poco más positiva en ese sentido? Me refiero a objetiva, a si el pibe de 14 años mata, tiene que ir a una institución donde esté contenido a la espera de que un juzgado defina si tiene que responder por ese crimen o lo que fuere. Por supuesto, no de la manera que un mayor, no en un penal, no en Ezeiza. Pero llego hasta ahí. No puedo opinar con mayor detalle en cuestiones que me exceden en cuanto a mi conocimiento. Digamos, daría una opinión muy blandita que no agrega nada tampoco. Walter.
A mí me pasa parecido al profe, no sé si estoy capacitado como para ponerme a opinar del tema. Por un lado, en el caso de la perpetua me pongo en el lugar de la familia que fue víctima y que está toda la vida con el miedo a que el victimario salga. Y por otro lado, no creo que todos los crímenes de perpetua sean iguales. O sea, no creo que una persona que estaba con perpetua porque cometió un asesinato en cierto contexto sea lo mismo que un tipo que sabía lo que estaba haciendo y lo hizo con saña. Me preocupa todavía más, por un lado coincido con Tamara, que me parece que el sistema no está preparado como para reformar a las personas y que probablemente, más allá de que no está preparado el sistema como para darle oficio o lo que sea, no sé cuántos tienen la posibilidad de salir y reinsertarse laboralmente y volver al sistema. Esto no justifica que después salgan y vuelvan a matar, pero si de repente salen y se quedan y no tienen una posibilidad, lo más probable es que terminen haciendo lo que sabían hacer, que era volver a delinquir. Me preocupa más sobre todo en el caso de los menores, porque no estamos hablando de un asesinato en ocasión de robo o lo que sea. Hay una psiquis en estos pibes donde están gozando con el asesinato, porque lo están matando con saña, se están riendo, lo están filmando, y me preocupa también el contexto social en el que estamos metidos. Sí, la verdad que es una buena síntesis la que hace Walter. Qué sé yo, el sistema no va a ser imposible reformarlo y reformarlo a poco tiempo. Ya conté 1000 veces lo que a mí me pasó cuando fui a dar clases a la unidad de voto, y que la verdad que te llevan a la tercera vez a ver que no vengo más. No vengo más, así no se puede. Así no se puede. Hay alguien que sí hizo un trabajo realmente bueno, se llama Coco Derigo, no sé si ustedes lo conocen, supongo que sí, el caso de los espartanos, cómo logró a través de incluirlos en un deporte, a presos, sobre todo del penal de San Martín, y bajar la tasa de reincidencia de esos que salían. Los que participaban del programa de los espartanos tiene una tasa de reincidencia mucho menor a quienes no participan al momento de salir. Es un tema realmente muy complicado. La verdad es que es difícil ponerse en un lugar o en otro, pero nada, lo vamos a tener que discutir como sociedad, y seguramente eso será en breve. Sí, muchas veces el deporte, la religión, buscar algún tipo de conexión para volver al entramado social es lo que puede evitar que vuelvan a caer en algún tipo de delito. Supongo, la verdad. Estoy estoy muy parecido al profe, no lo sé, quizás yo estoy un poco escaldado porque además he trabajado mucho con familias que han perdido víctimas, son víctimas de violencias, en algunos casos absolutamente inentendibles, y cuando ves ese dolor es difícil no ponerte en el lugar de ellos.